Que el Señor Jesús les bendiga, amados hermanos y amados amigos. Amén. Es una alegría y es un gozo, una vez más, en un nuevo tiempo, poder transmitir la palabra bendita del Señor Jesucristo. Me dirijo a ustedes en esta hora de parte del Señor, por mandato de Él, que me dijo que volviera a transmitir, que volviera a predicar su bendita palabra. De manera que, según la voluntad del Señor, según su ayuda, según su espíritu en mí, así estaré predicando esta palabra junto con otro hermano. Así que esperamos en el Señor que sea Él nuestro respaldo, que sea Él nuestro poder y nuestra sabiduría para dirigirnos a ustedes. Y así, para poder comenzar con el mensaje de esta tarde, voy a hacer una breve oración y así meditamos en la palabra. Oremos todos. Señor bendito, Señor glorioso, gracias le damos en esta hermosa tarde por este privilegio que nos está regalando, Señor. Qué bueno es usted, que se ocupa, que tiene el cuidado de sus hijos, de su pueblo, Señor. Y así usted lo alimenta. Sea su sabiduría y su espíritu con nosotros para poder discernir, Señor, el compromiso que tenemos en este tiempo, como hijos tuyos, Señor, como tu iglesia. Ayúdenos, mi Rey amado. Ayúdenos. Quédese con nosotros en este tiempo y sea usted el que ministre los corazones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Un saludo a todos los hermanos que ya se están conectando a esta preciosa transmisión. Quiero seguir dándole unos datos acerca del propósito de estas transmisiones. El Señor está recogiendo a su pueblo, está recogiendo a sus hijos. Y si usted ha visto transmisiones pasadas, usted recordará el mensaje del tiempo de la siega. Eso es lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo. Y aparte, para mencionarlo de otra manera, el Señor está recogiendo a sus remanentes, a su pueblo escogido, a eso que ha quedado de su pueblo especial, en lo cual Él se va a glorificar y se va a exaltar y ocupará estos medios para hablarle a muchos de su pueblo. Ese, en pocas palabras, de manera básica, es el propósito. Así que esperamos que usted sea bendecido en esto. Sin más palabras, entraremos en la predicación de esta tarde. Quiero que me acompañe a la segunda carta a Timoteo, el capítulo número 1, el versículo 8, 9 y 10. Lo leeré como está escrito en el nombre poderoso y bendito de Jesús. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén. Como decía en la oración, como le pedíamos a nuestro Dios que nos ayude a entender cuál es el propósito y el compromiso que tenemos en este tiempo como hijos de Dios, como iglesia, es el que se encuentra en el versículo número 8, en el que Pablo le dice a Timoteo que no se avergüence de dar testimonio de Jesús ni de él, sino que participara en las aflicciones
por el Evangelio según el poder de Dios. A eso estamos llamados en este tiempo, a no avergonzarnos de Jesús, el que nos ha dado la vida y mucho más la salvación. A eso estamos llamados en este tiempo, porque la salvación que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado es muy, pero muy grande. Él ha dado la oportunidad de ser salvos a esta tierra. Pero la oportunidad cada día se está agotando, en el entendido de que el tiempo ya es corto, muy, muy corto. El tema de esta tarde es: ¿qué es la salvación? Porque necesitamos comprender qué es lo que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece, para así nosotros poder valorarlo. ¿Qué es la salvación? Antes de yo darle respuesta, porque esa se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 34 y versículo 2, pero antes de ir a ese capítulo y a ese versículo, yo quiero que meditemos unas cosas que se encuentran en la segunda carta de Timoteo 1:9, donde Pablo le dice a Timoteo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pablo hace una gran aclaración, una gran observación acerca de lo que es la salvación, cómo se ha desarrollado, cómo se ha manifestado y cómo ha llegado a nosotros. Quiero que note algo, donde dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. La salvación y el llamamiento están íntimamente ligados, porque la salvación no proviene de esta tierra. La salvación proviene de Dios, de Él. Y por lo tanto, es algo que se originó, como dice el final del versículo 9, antes de los tiempos de los siglos. Ese llamamiento es desde ese entonces. Llamamiento santo. La segunda cosa que quiero que note es no conforme a nuestras obras. Ya lo vamos a meditar en eso en otro versículo, pero necesito que sea resaltado. Y otra cosa también muy importante, en la mitad del versículo 9, que dice, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. La salvación es con propósito. Y la salvación es por gracia que nos es dada en Cristo Jesús. Estos son de los puntos más importantes. Y aunque se acaba de mencionar en el versículo 9, la última parte de gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, no es la menos importante. Aunque es la última, pero no lo es. Es algo muy importante. Así que quiero que avancemos al libro de los Salmos, capítulo 32 y versículo 22. 34, versículo 22, para dar respuesta a la pregunta. Dice así: el Señor redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en Él confían. Amén. Esta es la definición de salvación: redención del alma y ser libre de condenación. Esa es salvación, amado hermano y amado amigo. Eso es lo que Cristo Jesús nos está ofreciendo. Que nuestra alma sea redimida y que nosotros no seamos condenados. Si lo quiere también escuchar de otra manera, es ser libre de la condenación del infierno. Eso también puede ser dicho de esa manera. Salvación es lo que Cristo
nos está ofreciendo. Ahora, quiero que meditemos en lo que nuestro hermano, el apóstol Pedro, menciona, porque esto va a confirmar lo que se encuentra en el libro de los Salmos. La primera carta de Pedro, el capítulo número 1, el versículo 9, donde dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pedro confirma lo que se encuentra en Salmos, hablando de la redención del alma y de no ser condenados cuantos en él confían. Y una aclaración: hablar de confianza y hablar de fe es hablar de lo mismo. Por lo tanto, aquí en el versículo 9 se habla del fin de vuestra fe. Podríamos compararlo a la confianza. Y ese fin de la fe es la salvación de nuestras almas. Entonces, aquí hay una comparación, aquí se confirma, aquí se resalta también. No serán condenados cuantos en él confían. Puede ser dicho que los que tienen fe en el Señor serán salvas sus almas. Así que con estos 3 versículos, en Timoteo, en Salmos y aquí en Pedro, podemos encontrar fácilmente qué es la salvación. ¿Qué es? Así que este es el mensaje principal de Dios. Pero ahora, como le resaltaba yo 3 puntos acerca del llamamiento, desde antes de los siglos, también lo que menciona Pablo a Timoteo, que le dice: no conforme a nuestras obras, y lo otro, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. En eso vamos a meditar, porque ahí se encierra todo, la gracia que nos ha sido dada en Cristo Jesús. Así que vamos a meditar en Juan capítulo 3 y versículo 16. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aquí también este es un versículo muy fundamental para comprender que la salvación está en Jesucristo. Esto es avanzando en lo que dice Pablo a Timoteo: el propósito suyo y la gracia en Cristo Jesús. Aquí está todo. Es lo que Dios nos ha dado, su Hijo. ¿Y el propósito cuál es? ¿O cómo lo logramos? Es creer en Él para no perdernos, hablando de nuestra alma, para que no se pierda, sino que tengamos vida eterna. Porque la salvación y la vida eterna se puede entender como lo mismo, se puede entender. Por eso aquí dice: mas tenga vida eterna, hablando de nuestra alma, de todo nuestro ser. Aquí se entiende que todo es en Jesucristo, para que el mundo, dice, sea salvo por él. Ya no hay otra manera, ya no hay otro medio, no hay otra cosa, solo está Jesucristo. Para ir confirmando esto, dice el libro de Romanos, el capítulo número 5 y el versículo número 10: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Aquí se habla de la vida del Señor. Ahora, Mateo 20:28
dice algo. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es Él y lo que Él hizo. Mediante nosotros podemos alcanzar la salvación de Dios. Y resaltaré algo, donde dice, en rescate por muchos. Esta es la redención. Esto es que Él nos rescate, nuestra alma. Ahora, dice el libro de Efesios, el capítulo número 2 y el versículo número 8 y 9, dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aleluya. Si entendemos ya que todo es en Cristo Jesús, ahora debemos entender que para poder nosotros recibir lo que Él ofrece, debemos tener fe. Por eso menciona aquí, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Si usted tiene fe en Jesús, usted va a alcanzar la gracia que hay en Él. Y si usted alcanza esa gracia, alcanzará también la salvación. Y otra aclaración, dice, esto no de vosotros, pues es don de Dios. Lo que le decía en un principio, el regalo, lo que Él nos está ofreciendo. Y no por obras, como dice también Pablo a Timoteo, no por obras, porque no es para que alguien se gloríe, es para que en aquel día toda la gloria sea para Jesús, toda la gloria sea para Él. Dice también el libro de la carta a Tito, el capítulo 3 y el versículo número 5, algo relacionado a las obras. Tito 3:5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, dice. Y se aclara, no por obras de justicia, no por obras, sino por su misericordia, por el propósito que Él tenía, porque Él se compadeció de nosotros y Él nos ha dado gracia, es por ello. Así que básicamente esto es la salvación, amados hermanos. Y para aquel que todavía tenga alguna duda de por qué la salvación está en Jesucristo, quiero que lea el libro de los Hechos, el capítulo número 4, versículos 11 y 12, donde dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto es hablando de Jesús, que fuera de Jesús no hay salvación, no hay quien salve, porque Jesús es el único nombre que se nos ha sido dado bajo el cielo a los hombres para salvación. Es el único nombre. Y ahora algo todavía un poco más claro. Dice la carta a los Romanos, el capítulo número 10 y el versículo número 13. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Haciendo referencia a lo que en Joel 2:28 habla, y también anunciando o mencionando que la confesión que se hace, Jesús es el Señor, es el cumplimiento de Joel 2:28. Que el que invoque, allá se menciona el nombre Jehová, pero hoy se hace la inclinación hacia el nombre de Jesús como cumplimiento de aquella profecía,
que muy pronto vamos a estar meditando en ello, en otra predicación. Pero se hace mención de esto en este momento. Pero para salvación, el que invoque el nombre de Jesús será salvo. Aleluya. Esto es lo que tenemos hoy. Esto es lo que Jesús nos ha dado. Lo que nuestro Dios nos ha dado. Su nombre. Su nombre. Pero el tiempo se está acabando. Y hay quienes todavía no están poniendo toda su fe en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, eso los está llevando a algo muy riesgoso, a un riesgo de no alcanzar salvación, de que su alma no sea librada, no sea redimida y tenga que ir a condenación. Entonces ahora el llamado es: ponga toda su fe en Jesús, ponga toda su fe en el nombre de Jesús, haga todo para Él, viva para Él, porque Él tiene algo grande para su vida, como lo hemos venido meditando. Él tiene salvación, Él tiene vida eterna para usted. Pero es en este tiempo que usted lo tiene que hacer, amado hermano y amado amigo. Así que en estos minutos, esta fue la palabra del Señor acerca del tema que es la salvación. Vamos a orar. Señor bendito, Señor glorioso, gracias le damos por este tiempo que nos está regalando, Señor, que nos ha regalado para poder meditar y estudiar su palabra, Señor, acerca de lo que usted nos ha dado. Sea su Espíritu, Señor, el que nos ayude, el que nos guíe a confiar más en usted, a depender más en usted, Señor, porque en usted lo tenemos todo. En su nombre está nuestra salvación, Señor. Ayúdenos a tener toda nuestra fe en usted, Señor. Gracias, Señor, por esta bendición. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Así, amados hermanos, en esta tarde nuestro Señor Jesucristo ha sido con nosotros, bendiciendo nuestra alma. Así que le invito a las próximas transmisiones, usted esté atento y así ser muy bendecido. Así que me despido en el nombre de Jesucristo, deseando que su paz, que su misericordia y su gracia sea con cada uno de ustedes. Aleluya, gloria a Dios.